Yo siempre tengo la duda de cuántas personas las ven estas grabaciones, ¿no? Porque en un intensivo que se anda tan a mí, volver a ver la clase, eh, nada. Y Igual yo creo que está re bien, o sea, todos los recursos que puedan tener a su disposición, mejor. Entonces, primero, ¿alguien se anima a definirme endogeneidad o exogeneidad? O sea, ¿qué es lo que está implicando? A grosso modo, intuitivamente, ¿no? No con una demostración matemática. eh, no sería como que no podemos determinar el valor de uno de los parámetros, no podemos hacer comparaciones ceteris paribus. Eh, o sea, eso es una consecuencia, ¿no? Es como que pregunte qué es la lluvia y, digamos, se mojan las plantas, pero, digamos, definamos la endogeneidad antes de pensar en las consecuencias de la endogeneidad que van exactamente por donde nos anticipó ahora Guille. Eh, Dicho, o sea, a ver, primero en términos un poco más de a lo que estamos acostumbrados, hablar de endogeneidad es básicamente pensar en que dejamos de cumplir en la versión que ustedes quieran, con esto de que según, dejamos de cumplir esto. Recuerden que esta es un poco más estricta, esta es un poco menos demandante, pero en definitiva lo que va a estar pasando es que esta condición de acá se va a estar violando, ¿no? O esta de acá, son dos formas de decir algo muy parecido. Eh, Esta de acá implica a esta de acá, ¿no? Entonces, ¿y qué Te es hago lo que una estamos? pregunta ya que estamos con eso. Dale, O Galo. sea, pusiste justo esas dos relaciones. Ujú. Yo, lo que no me queda claro es si hay otra interpretación en la parte donde la esperanza, digamos, entre los errores condicionada a la X tiene que ser igual cero, más allá de la interpretación de que supuestamente, digamos, se compensan los errores y quedás parado sobre la recta Sí, de regresión. O eh, sea, vi un video, vi una clase de Gabriel que básicamente como que da esa interpretación, que eso es lo que quiere decir, pero se usa tantas veces para, digamos, casi todos los supuestos que digo, bueno, quizás hay otra interpretación aparte de esa. sí, o sea, lo más importante quizás de este supuesto es esta parte de acá. Lo que estamos diciendo es condicional en X, o sea que esto no depende de qué valor toma X, sino que siempre este valor esperado va a ser cero. Y este supuesto me implica sí o sí este supuesto, ¿no? Que no hay correlación lineal entre estas dos variables, entre X y el error, o entre este conjunto de variables, si X representa varias variables, ¿no? Y el error. Eh, y en definitiva, o sea, no es solamente pensar en el valor esperado de ceros, sino que, porque digo, a veces uno ve eso y automáticamente piensa en esto, pero acá, esto de acá lo que me está asegurando es que se cumple esto de acá, y esto de acá es algo que yo necesito, que lo usamos de hecho en demostraciones, ¿no? Que terminamos llegando a que una expresión era beta 1 más algo que tenía metido esto adentro. Y decíamos, bueno, y como ya lo supusimos, esto de acá es igual a cero. Entonces esto de acá me terminaba asegurando la consistencia, ¿no? Y la insejadez. Yo terminaba con una expresión como esta. Entonces por eso es muy importante ese supuesto. Lo usamos en un paso que es determinante. ¿Va más o menos ahí, Galo? Sí, sí, o sea, básicamente es porque te confirma la parte de la covarianza, que es lo más importante, digamos, porque Claro. si no estarías, o sea, estarías sesgado, no estarías incluyendo parámetros en la regresión que te ayudan a estimar, digamos, a predecir, sería básicamente. Sí, esencialmente es una forma de pensar en que el error no me está dependiendo de X, Ok, ¿ok? Un valor esperado. ok, Aclaro en perfecto. valor esperado porque si la varianza del error depende de X, no es tan grave. Ese supuesto es un poco más fuerte que el de la esperanza condicional porque ese también, por ejemplo, me asegura algo como esto, ¿no? Ya me lo está asegurando. Lo que me está asegurando cuando hago el de la esperanza condicional es que también esto se cumple para otras funciones de X, no solamente X. Eh, Nada, igualmente también es un supuesto que me facilita algunas demostraciones, entonces también lo queremos. Pero Ok. bueno, en definitiva, la endogeneidad, lo que vamos a estar pensando cuando hablamos de endogeneidad es, ¿qué es que una variable es endógena? Bueno, que
va a tener una relación con el término de error, ok, pero pensemos intuitivamente. Bueno, en esencia la endogeneidad lo que va a querer decir es, bueno, imagínate que a medida que x sube, yo voy a estar acostumbrado o esperando que el término de error también tome valores más altos, ¿no? Entonces, ¿cómo podría ser esto? Bueno, yo creo que una de las formas más sencillas de pensarlo es con un modelo clásico, ¿no? Entonces, yo acá tengo y que es igual a beta por x, más un término de error, ¿no? ¿Y el término de error qué es? Bueno, es todo lo que no está metido acá adentro. Entonces, podemos pensar a esto como que tuviera metido otra variable adentro. Entonces, a este lo vamos a poner W. Y este era el error original, ¿no? Yo no veo que está metida x2 adentro. Entonces, si este de acá está correlacionado con este de acá, entonces la covarianza entre x y u, que es esto en conjunto, deja de ser 0, ¿no? Entonces, pensemos algunos ejemplos. Bueno, el más trillado y uno que vamos a estudiar hoy es el de la educación con respecto a la habilidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de hacer esa regresión? Yo quiero identificar este beta, ¿no? Que me identifica la relación con respecto a la educación. ¿Y cuál es el problema? Que en el término de error tengo metidas cosas como la habilidad. ¿Y qué significa esto? Bueno, imagínate que vos estudias más, entonces, como estudias más, estás más capacitado, llegas a trabajos de mayor complejidad, tu productividad será más alta. Entonces, en definitiva, lo que uno está diciendo es, bueno, ok, hay una asociación positiva de ingreso contra la educación, ¿no? Cuanto más educado estés, mayor va a ser tu ingreso esperado. Pero, ¿qué es lo que pasa? Bueno, quizás este beta no está del todo bien identificado. ¿Por qué? Porque si está correlacionada con el término de error, fuéramos. Nuestro sistema, o sea, nuestra idea, que es trabajar esto con mínimos cuadrados ordinarios, va a estar dándonos un problema. El estimador de ese beta ya no va a ser consistente. ¿Y pero por qué estaría correlacionado? Bueno, imaginemos este escenario, ¿no? Imaginemos que las personas se educan en función de cuán sencillo les resulta, ¿no? Digo, imagínense que van a la facultad y dicen, bueno, me voy a poner a estudiar esta carrera. Y resulta que estudiar es dificilísimo, ¿no? Unos exámenes súper complejos, nada, hay que ser una persona súper vivaz, muy astuta, muy capaz, todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a estar pasando? Bueno, básicamente las personas que se van a terminar educando van a ser las personas más capaces, ¿no? Que mayor capacidad al menos tienen para resolver ese tipo de problemas que se enfrentan en la facultad. Entonces, ya sea porque o me resulta más fácil o porque termina representando una barrera de entrada, la gente más educada también va a ser la gente más habilidosa, pongo comillas porque es un poco ambicioso, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que va a estar pasando? Que si yo miro a la gente más educada, no solo voy a estar mirando a la gente más educada, también voy a estar mirando a la gente más habilidosa. Entonces voy a mezclar dos efectos. Se me va a confundir, la gente más educada va a estar ganando más que el resto de la gente. Ok, seguro. Ahora, ¿cuál es el problema? Que está ganando más, en parte porque está más educada, pero en parte porque son más habilidosos. Entonces se me están mezclando dos efectos. Y voy a terminar sobreestimando ese beta. Ok, es como que se me coló otro efecto más. Y esa es la gracia de pensar en variables de control, ¿no? Cuando se hablan de estas famosas variables de control, y que uno capaz lee, sí, bla, 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 controlando por tal cosa. Y usando tales variables de control. ¿Y eso qué es lo que se asegura? Bueno, imagínate que la educación estuviera correlacionada con la habilidad. Imagínate que yo tengo una manera de medir la habilidad. Bueno, entonces, también ya que meto la habilidad en la regresión. Entonces, si este estaba correlacionado con la habilidad, ya está. Tipo, ese efecto lo metí acá y ahora beta va a estar bien estimado. Otro ejemplo, no creo que lo veamos, si nos llega a dar el tiempo y quieren, o nos quedamos, o lo podemos ver cómo lo hacemos, pero es una institución, ¿no? Que básicamente, ¿cuál es el tema? Que yo lo que quiero ver es el efecto que tiene sobre el desarrollo, este es el desarrollo, las instituciones, ¿no? ¿Y qué son las instituciones? Bueno, imagínense que tengo una manera de medir la calidad institucional, ¿no? Con un índice. Entonces, ¿cuál es el problema? Que yo quizás
voy a tener mayor desarrollo por tener mayor calidad institucional. Pero ¿cuál es el problema? Que capaz que yo, porque soy más desarrollado, tengo mayor calidad institucional, no tengo más capacidad de invertir, de dedicar fondos en mis instituciones y de mejorarlas. Entonces, en ese caso, no solamente los que están desarrollados, o sea, hay una causalidad inversa acá también. ¿Qué es lo que tengo? Que la gente, que los países, mejor dicho, que tienen mejores instituciones, van a estar más desarrollados. ¿Pero qué va a pasar? Bueno, y claro, y los más desarrollados también son los que tienen mejores instituciones. Entonces tengo ahí ese tema, esa circularidad. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que estoy diciendo? Bueno, imagínate que hay algo que me hace ser más desarrollado. Bueno, joya. Y como me hizo ser más desarrollado, ahora voy a tener mejores instituciones. Entonces, al final del día, ¿qué es esto? Que este de acá está relacionado con este de acá. Y cuando estime mi beta, no voy a tener consistencia. Por supuesto que lo más lindo, como ya saben, sería decir, bueno, yo propongo este modelo. Perdón, una consulta. Sí. En clase vimos el caso de variables omitidas, que sería el anterior, pero de causalidad inversa, como sería este, no lo vimos. ¿Sería lo mismo? Eh, a ver, sí, la endogeneidad tiene distintas fuentes. En términos de teoría, apéguense a lo que les haya dicho Martín. Simplemente estoy dando otros ejemplos. El punto de la endogeneidad es que este de acá se empezó a relacionar con este acá. Igual Sí. entiendo que no entraba ese, Ok, inversa. ok, bueno. Cosa que- bueno, Lo que sea que hayan hablado con Martín se va a respetar a los fines del examen. Así que en ese sentido, tranqui. Pero de todas formas, quizás sirve añadir esta intuición de por qué puedo estar violando este supuesto. Va, no sé, a mí lo que me pasó fue, en mi primer curso jamás discutimos sobre la endogeneidad y fue como un supuesto que cayó y bueno, y dale, y lo metemos. Total, es fácil escribir code x u0. Y es importante que agarremos la intuición. Yo lo que les iba a decir es, bueno, naturalmente lo más lindo del mundo sería escribir este modelo, meter a u como una variable explicativa y ya está. El tema es que recordemos, yo nunca puedo mirar a u. Y como no puedo mirar a u, no lo puedo meter en mi modelo. ¿Y cuál es el problema de no observar a u? Bueno, el problema de no observar a u es que justamente esto se cumple o no se cumple. Y no lo podemos ver, no lo podemos observar. Podemos tener una gran teoría que nos diga que estas dos están relacionadas, por ejemplo, acá, o por ejemplo, acá, que uno puede decir, es evidente que eso de ahí está correlacionado con aquello. Está. Ahora, les hago una pregunta, ¿y no podríamos testearlo a través de esto? O sea, usando los residuos. ¿Qué opinan de esa idea? Pero los residuos no son observables. El error de la regresión no es observable. Ahora, los residuos o el error estimado, ¿no? que obtenemos de una regresión, ese es observable, ¿no? O sea, digo, yo agarré, tenía mis datos de Y, mis datos de X, de ahí construí beta sombrero, y después lo que puedo hacer es Y menos Y sombrero, que Y sombrero es X beta sombrero, ¿no? Y esto de acá ya me da U sombrero. Yo no puedo constatar si esto está correlacionado con X y fijarme entonces si estoy cumpliendo el supuesto o no. Digo, probablemente no sea idéntico, pero como una aproximación razonable, ¿no lo podría usar? No sé si hay algo más formal. Creo recordar que en estadística 2, nada, había todo un TP que hicimos y al final hacíamos algo de análisis de residuos, que era gráfico en realidad, como intentábamos plotear el residuo respecto a X y ver si había algún tipo de correlación exponencial o cosas del estilo. No sé si eso viene de la mano de esto. Bueno, algo que podríamos hacer con un análisis de ese tipo, por ejemplo, podría ser analizar la varianza del residuo. Eso es algo que podemos hacer. De hecho, la clase que viene, la práctica que nos falta es de heterocedasticidad, así que lo vamos a ver eventualmente. Que de hecho en el do file que les pasé de la EPH hacemos eso, si alguien quiere anticiparse y mirar un poco de heterocedasticidad. Pero el tema es que si recuerdan, en clase demostramos que esto de acá va a dar siempre 0. O sea, básicamente cuando hacíamos esa demostración de que
en promedio el error era 0 y que cuando hacía la sumatoria de x por u, o sea, centradas, ¿no? O si quieren la sumatoria de x menos x barra, cuando calculaba yo la covarianza entre mi variable x y mi residuo de la regresión, eso iba a dar 0, por una propiedad del método, no porque la regresión esté buena, no porque ya está funcional, todos los supuestos valen. Fue algo que insistimos bastante. No sé, si quieren, eventualmente chusmeen un poquito de vuelta a la primera clase que está subida ahí en el canal de YouTube, no sé, vayan salteando a la parte en la cual discutimos eso. Pero en definitiva, y no se preocupen igual si sienten que no se acordaban esto, porque es un montón de contenido, así que nada, sería heroico que simplemente que lo recuerden. Yo lo digo como para que vayamos hilvanando. Esto de acá no se podría hacer. Sería hermoso poder hacerlo y terminar teniendo una respuesta. Lamentablemente no podemos, porque esto de acá, no importa si el error y x, o sea, no importa qué valor adopte esto, de todas formas, esto de acá siempre va a valer. Que de hecho, creo que en clase lo hicimos y demostramos que daba 0,00000001, ¿no? O sea, y decíamos, bueno, y esto es un error de redondeo. Pero bueno, en definitiva, eso es la endogeneidad, ¿ok? Ya vimos un par de ejemplos, y en econometría es sumamente relevante porque es lo que define la validez de una estimación. Y yo tengo un problema de endogeneidad, no puedo confiar en mis estimaciones. Entonces, ¿a dónde vamos? Nada, nos quedamos ahí. Y como ya dijimos, no tengo forma de chequearlo empíricamente. No tengo manera de venir y hacer la covarianza entre el residuo de mi regresión con x y fijarme si eso me da igual o distinto de 0, porque está. No. De hecho, si pudiera encontrar la covarianza entre x y el error, podría eventualmente terminar despejando cuál es el tamaño de mi sesgo y limpiarlo y decir, ah, bueno, este era el verdadero beta. Pero no tenemos manera. ¿Ok? Entonces, vamos con las consignas de los ejercicios. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Bueno, mira, tengo un modelo sin intercepto, que lo de sin intercepto es para simplificar. ¿Ok? Si quieren pueden pensar que es un modelo con variables centradas si no quieren caer en ese supuesto, pero tendrían que pensar que aparte están estimando otro beta. Pero no viene al caso. La cuestión es, tengo una parte que está determinada por x y otra parte que está determinada por w. ¿Ok? Entonces y, ¿de quién depende? De x, de w y de un error que se comporta bien. ¿Ok? Este es el enunciado. Es un modelo de regresión múltiple. Entonces, todo bien con tener a x acá adentro y a w. Entonces, en tanto yo tenga los datos, estimo a mi regresión lineal, ¿no? Regreso y sobre x y sobre w, y listo. Me voy tranquilo a casa, ya tengo mis betas, y en tanto valga también como se astició y todo eso, puedo hacer los clásicos tests, ¿no? Fijarme si es estadísticamente significativo, una variable o no, etc. Entonces, lo primero que nos va a pedir es que derivemos las expresiones de mínimos cuadrados ordinarios para cada uno de estos parámetros, ¿no? Y bueno, y esto ya lo sabemos hacer. Lo que tengo que hacer es agarrar y minimizar esto. ¿Y minimizar esto qué era? Era lo mismo que minimizar esto. ¿Y sombrero quién es? Sería beta sombrero por x más lambda sombrero por w, esto al cuadrado. Y ahí empiezo a derivar contra cada uno de los dos y hago la demostración. Esto de acá, hacerlo por este caminito, es tarea para ustedes. ¿Ok? No voy a hacerlo de vuelta en clase porque carece de sentido que pasemos 20 minutos más haciendo esto y yo les quemo la cabeza con estos ejercicios y después para lo nuevo ya nos quedamos sin energía. En definitiva, lo que hice yo acá es definir una matriz x estrellita, que x estrellita es las dos variables, ¿ok? Entonces, si defino, si x es mi conjunto, x estrellita vendría a ser x1, x2, x3, w1, w2, w3, ¿sí? Como siempre, n por k, esto es lo que viene en regresión múltiple. Yo lo que hice fue decir, bueno, mira, tengo dos variables, las meto todas adentro de la misma matriz, ¿y qué es lo que pasa? Bueno, yo ya soy regresión múltiple porque ya me lo explicó Martín, entonces
conozco cómo es la expresión de mínimos cuadrados ordinarios. Listo, avanzo. Entonces, lo que... A ver... Bueno, me está avanzando. Lo que terminamos llegando es a la expresión que ustedes ya conocen, ¿no? X traspuesta por X a la menos 1 por X traspuesta por Y. Acá, en vez de X, pongo X estrella, porque la rebauticé. Si yo a la matriz de variables explicativas le quiero poner J, le pongo J, ¿no? O sea, eso no es ningún problema. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, sí, perdón. Guille, creo que ibas a decir algo. No, es que sí, es. Ah, ok, bueno, buenísimo. Entonces, nada, si alguien tiene un problema ahí, ya saben, me avisan, si se traban, si lo que sea. En ese sentido, me escriben y lo vemos, no hay ningún problema. De hecho, ya con un par de personas intercambiamos mails. El teorema de Gauss-Markov, nada, es algo que ya hemos discutido con ustedes. En esencia, ¿qué era el teorema de Gauss-Markov? No, bueno, tenemos el supuesto de linealidad en los parámetros. Con lo de multicolinealidad, nada, se implicaría que no tiene que haber una dependencia lineal perfecta entre X y W. Lo de la esperanza, el error, condicional en cero, homocedasticidad, ¿sí? Que de vuelta es algo que ya estuvimos viendo y que lo habremos desarrollado en las primeras 2 clases paso a paso. Así que, bueno. Entonces, lo siguiente que nos va a pedir es demostrarme que esto es insesgado. Y bueno, como ya sabemos hacerlo con mínimos cuadrados ordinarios, que lo hacíamos con una matriz X, ahora en vez de donde había X, ahora hay X estrella. ¿Sí? Y la demostración es o sea, toda idéntica. Lo que nos va a preguntar es en dónde usamos los supuestos claves. Entonces, bueno, el supuesto clave es que la esperanza del error, yo acá le puse U, pero hagan de cuenta que era el E original. Que la esperanza condicional en mis variables explicativas es 0, ¿no? Entonces, si eso vale, efectivamente termino llegando a que acá me la mandé yo. Este de acá no lleva sombrerito. Este es el verdadero parámetro. Ok, esta demostración ya de hecho la dimos. Lo único que hay distinto con respecto a lo que ya vimos es que esta estrella no estaba. ¿Y por qué ahora hay una estrella? Porque le cambiamos el nombre a la matriz. No es nada más que eso. Le cambiamos el nombre. Si lo hubiéramos puesto de nombre Guillermo, habríamos escrito Guillermo traspuesta por Guillermo, todo a la menos 1, por Guillermo traspuesta por I. ¿Ok? Bueno. Hasta acá, ¿puedo avanzar? ¿Me parece? Sí, todo bien. Genial, bueno. Avanzamos entonces. Después nos pide que encontremos la expresión de la varianza, ¿sí? Y esto también, yo entiendo que no es muy pedagógico que yo les diga, y esto mírenlo ustedes, pero como son cosas que ya vimos, no es que me quite demasiado el sueño. En definitiva, lo que tenemos que tener en cuenta acá es, bueno, yo puedo hacer la varianza, la puedo distribuir en una suma, acá arrastré ese error, perdón. La varianza de una constante es 0, ¿sí? Y después me va a quedar la varianza de x traspuesta por x a menos 1 por x traspuesta por 1. Y esto de acá lo podemos simplificar, se me va el 0, y acá lo que tengo que hacer es, si esto no lo vieron con Martín de forma matricial, pueden hacerlo de forma algebraica, no es ningún problema, ¿ok? O sea, pueden hacer todo el ejercicio de forma algebraica, a nivel escalar, digo, y nada, lo que van a terminar llegando es a una expresión que es equivalente a esta. Acá, en esencia, lo que estamos aplicando es la definición de varianza, ¿no? Pero, nada, si se enroscan mucho con lo matricial, mírenlo tranqui después, sin tiempo, sin que nadie los apure, pero si tienen algún problema me pueden escribir, por supuesto. Pero, nada, es algo que pueden hacer y encontrar la varianza de los estimadores es algo que ya hicieron también con Martín. Así que, bueno, en definitiva, lo que nos va a terminar quedando es la primera parte, o sea, la misma matriz, su respuesta. Como la varianza va a ser condicional en X, yo puedo dar cuenta que lo que es X es como si fuera constante, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que me va a terminar quedando es la varianza del error condicional en mis variables explicativas, y esa varianza es sigma cuadrado, por supuesto,
especifica, por supuesto, no porque que obvio, sino por supuesto porque yo supuse, ¿no? Acá en este paso intermedio estoy usando homoselasticidad. Por eso estoy diciendo que es una constante, ¿no? O sea, cuando yo supongo homoselasticidad, lo que pido es que esto de acá sea igual a esto, ¿no? O sea, cuando supongo homoselasticidad y no autocorrelación de los errores, la matriz de varianza se va a ver así. Una constante en la diagonal, afuera de la diagonal, todos ceritos. Entonces, en definitiva, la matriz identidad me la puedo omitir escribirla acá y directamente ya me queda la constante. Bien, acá estamos. Una pregunta, ¿la matriz de identidad por qué la pusiste? Y porque, fíjate, creo que puedo. Bueno, no puedo. Fíjate, yo tengo acá una constante. Imagínate que la varianza es 4. Así es todavía más claro. Yo en la diagonal principal tengo 4 y afuera de la diagonal principal tengo 0. Hasta ahí estamos, ¿no? Sí, Y esto de acá, imagínate que solo tengo 3 observaciones. Sí, 3 observaciones. Yo acá puedo hacer 4 por esta matriz. ¿No? Total, después cuando haga la multiplicación voy a llegar al mismo lugar. sí. ¿Y esto de acá qué es? Es la matriz de identidad. Que en este caso es una matriz 3 por 3. En este caso va a ser 2 por 2. Pero no viene al caso. Perdón, no es 2 por 2. Acá creo que sería n por n. Sí, Perdón, n por n. Seba, Sí, los ceros en la matriz es por el supuesto de muestreo aleatorio, o sea, no correlación entre los errores, ¿no? claro. Esto de acá, o sea, lo que tengo escrito es, lo pongo en otro color. Lo que tengo escrito acá adentro es, lo pongo en este color. Acá es la varianza del error para la primera observación. Esto de acá es la covarianza del primer y el segundo error. Acá al costado voy a tener la covarianza entre el primero y el tercero. Entonces, como yo estoy suponiendo que la covarianza entre cualquier par de errores es 0, entonces todo lo que esté afuera de la diagonal principal va a ser 0, ¿no? Todas esas covarianzas suponemos que son 0. Y en la diagonal principal suponemos que todo es la misma constante. Que puede ser 4, puede ser 400.000 millones, no puede ser negativo. Perfecto, perfecto, gracias. Gracias. ¿Alguna duda? ¿Quieren que repase algo? ¿Seguimos? Bueno. Entonces, de vuelta, una demostración que ustedes ya vieron, no los quiero aburrir. Si eventualmente sienten que quieren repasar algo, díganmelo. Yo, para no quemarles la cabeza con temas que ya vimos y que puedan aprovechar más para los temas nuevos que es algo que no vieron todavía. Bien, después lo que viene es la demostración del teorema de Gauss-Markov, que ya lo hicimos y vimos lo engorrosa que era, así que para mí no tiene sentido que la hagamos. ¿Ok? Va a ser reescribir lo mismo, pero con otros nombres. ¿Y eso para qué les sirve a ustedes? Y bueno, para ir reflexionando, practicando sobre lo que ya hicimos. Pero hacer 3 veces lo mismo en clase es un poco más, no tiene no tiene tanta gracia. Entonces, ¿qué es lo que nos pide ahora los ejercicios nuevos? ¿No? ¿Qué es algo que no vimos? Y este teorema lo vieron con Martín. Sí, lo vieron. De hecho, ahora que recuerdo me lo contó. En definitiva, lo que vamos a poder hacer a través de este teorema es reexpresar a nuestro estimador a partir de otras variables. Ahora vamos a discutir un poco la intuición. Pero un poco de spoiler, digamos, en esencia lo que puedo decir es que lo que estoy midiendo es el efecto que tiene X neteado de los efectos de las otras variables. O sea, ¿qué es lo que me aporta X que las otras variables no me aportan? Y eso es algo muy lindo de mínimos cuadrados ordinarios. No sé
a medida que voy incluyendo otras variables de control, lo que estoy haciendo es aislar esos efectos y mirar solamente el efecto de la variable que a mí me interesa, ¿no? Si fuera el caso que a mí me interesa un solo parámetro. Entonces, demostrar esto lo demostraron con Martín. Recién ahora que capaz que ya lo demostraron y no tiene sentido. ¿O quieren que lo demostremos ahora? Si no lo quieren, lo salteo. Yo me perdí un poco. ¿Usar el teorema para demostrar qué cosa? Es mirar el teorema directamente. La idea va a ser terminar demostrando la expresión de beta sombrero. Que con Martín deben haber terminado mostrando que beta sombrero es igual a una combinación de residuos medio rara. Bueno, por el silencio voy a presumir que o no lo vieron o no quedó claro. Así que voy a hacer unas definiciones previas para demostrar esto. Primero, si yo tengo una matriz de variables explicativas, que le podemos poner cualquier nombre, ¿ok? Le podemos poner Guillermo, como ya dijimos. Si yo a esa matriz le pongo X de nombre, que es el nombre que estamos acostumbrados, ¿qué es lo que hacemos con mínimos cuadrados ordinarios? Hacemos X traspuesta por X, la menos 1, por X traspuesta por el vector que tiene la variable dependiente, ¿ok? Sea cual sea esa variable. Eso lo que me va a terminar dando es la proyección lineal de la variable que sea que esté acá, vamos a poner carita feliz, porque así de genérico es, sobre las variables incluidas en X. ¿Está bien? Yo acá saco esta variable y en vez de meter esa, pongo esta otra. Y lo que voy a tener es la proyección lineal de esto sobre esto. ¿No? O sea, si esta matriz X me incluía esos factores, ¿no? De la educación, la experiencia, la edad, qué sé yo. Y yo acá metía Y, lo que iba a tener es la proyección lineal, o sea, voy a tener la regresión del salario, ¿no? O sea, imagínense que Y es el salario sobre todas esas variables. Si yo acá metía, no sé, la cantidad de lluvias en un año sobre esto de acá, bueno, pimba, listo, está bien, alguna observación individual. La cantidad de remeras que tienen en su placar cada una de esas personas, bueno, oye, voy a tener esa regresión. Entonces, en definitiva, los betas van a surgir de esto de acá. O sea, beta sombrero es igual a esto. Entonces, la matriz de proyecciones es la matriz que yo multiplico a Y por esa matriz y voy a terminar teniendo Y sombrero. Y eso es lo que sabemos, que yo hago X por beta sombrero y eso es igual a Y sombrero. Se está por cortar, así que cuando se corta volvemos a entrar, ¿ok? Pero cierro esta idea nomás. Entonces, yo puedo escribir X por esto de acá, que es beta sombrero. Entonces la matriz de proyecciones es X por esto de acá. Que esto de acá me representa mi estimado en cierto punto, ¿no? Como vimos acá arriba. ¿Ok? Bueno, salimos y volvemos a entrar. Dejo la diapositiva 2 segundos nomás por si alguien está copiando.